damos gracias a Dios una vez más, ¿verdad? Por permitirnos hacer un culto más. Y ahora ya se llegó el momento de estudiar, de escudriñar su palabra, amén. En esta tarde o en esta noche vamos a hablar de... Vamos a leer en el libro de Mateo 23. Mateo 23. Vamos a comenzar en el libro de San Mateo 23. Amén. En esta noche vamos a hablar de las dádivas o del diezmo. Amén. En el culto pasado estuvimos hablando del mismo tema de los diezmos, pero nos enfocamos en el Viejo Testamento. Amén. Hoy vamos a estar hablando de los diezmos en el Nuevo Testamento. A ver qué dice el Nuevo Testamento acerca de ello, amén. Porque es muy largo hacer el video. Se me hizo muy largo hacerlo en un solo video, amén. Entonces, pues con la ayuda de Dios y para honra y gloria de Él, pues vamos a estar citando las escrituras a donde hablan acerca de este tema controversial, amén. Y vamos a leer el primer versículo, como lo había dicho en Mateo 23, amén. Y la palabra de Dios la leemos como siempre, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, amén. Y dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guilla de ciego, que coláis el mosquito y te tragáis el camello. Amén. Aquí es Jesús el que está hablando, amén. Nos estamos dando cuenta que este capítulo 23 es donde Jesús le cae con todo a los religiosos de aquella época, a los fariseos, a los escribas. En este mismo versículo es donde están los 8 ay, que eso significa juicio. Y como nos dimos cuenta en ese versículo 23, Jesús se refiere a los diezmos, como a un montón de otras cosas, pero aparece el diezmo ahí. Y como nos damos cuenta, Jesús nos está hablando aquí, que está condenando a los fariseos. ¿Por qué? Porque vamos a leer otros versículos y nos vamos a dar cuenta de que estos hombres se sentían justos solo por hacer o diezmar, más que todo, porque ellos se creían que eran justos, dice la Biblia. Amén. Y si nos vamos a los versículos de atrás, en el capítulo 5 dice, voy a hacer una pequeña meditación en este capítulo. Dice, en el capítulo 23 dice, antes dijo, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Jesús, en este mismo capítulo, en el capítulo 5, en el versículo 5, dice que los fariseos hacían cosas ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Dice, pues ensanchan sus filaterías y extienden sus flecos, sus mantos, y llaman los primeros asientos en la cena y en las primeras sillas en la sinagoga. Amén. Jesús. Voy a leer en otra versión este versículo 5 y 6, porque oí lo que dice en esta otra versión. Dice, todo lo hacen, dice, para que la gente lo vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de la escritura. Esto es lo que quiere decir este versículo, de la filatería. Los judíos llevaban esto en las manos o en la frente para demostrarle que eran, amén, santos. Y dice,
dice, llevan porciones de las escrituras, dice, en anchas, y ponen en sus ropas, dijo, con grandes, dijo, y ponerse, dijo, ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares, dice, en las sinagogas y los asientos de honor en la sinagoga, y desean que la gente los salude con todo respeto en las calles y que los llame maestro, rabí, rabí. Amén. Jesús está hablando de esta clase de gente hipócrita. Amén. Pero el versículo 23, este versículo solo de eso se trata, de exhortación. Y podemos decir cómo Jesús le cae duro a los fariseos y dice a los escribas de ese tiempo. Pero ¿sabes qué? Fíjate que cómo ellos le daban tanto énfasis al diezmo, porque no solo lo menciona ahí. Ahorita vamos a ver en Lucas 18 cómo el fariseo se jacta de que él diezmaba. O sea, Jesús por eso está tomando este asunto del diezmo, porque para los fariseos esto era muy importante. Y ahorita vamos a ver cómo esta gente se jactaba por eso, por los diezmos. Amén. Y Jesús no condenó a los fariseos porque daban el diezmo. Ahí dice que no los condenó por eso. Pero la Biblia dice que el diezmo no era un mandato de peso. ¿Cómo qué? Como la fe y la justicia. Dice que no la practicaban, no la conocían, eran despiadados. En todo este versículo, que es muy largo de leerlo, pero que tenga tiempo que lo lea, para que se dé cuenta la clase de gente que era. Jesús los trata de hipócritas, ciegos. Jesús les dijo, ustedes son ciegos, pero miren que... Amén. Víbora, en el 33 dice víbora. Serpiente, raza de serpientes. Amén. Y ahí están los 8 ayes. Amén. Dice la Biblia que devoraban la casa de las viudas. Dice que hacían largas oraciones. En el versículo 6 de este mismo capítulo dice que hacían largas oraciones. Y dice que despojaban a las viudas. ¿Qué dice la ley? Que había que más bien darles a las viudas, no quitarles. Amén. Entonces aquí podemos ver que cuando Jesús se refiere al diezmo, en este pasaje, no es que está mandando que diezme la gente. Amén. Por eso este versículo nunca lo leen los gente que cobran el diezmo. Amén. Y los estamos viendo estos versículos porque en el Nuevo Testamento son pocos los versículos que hablan del diezmo. Amén. Y aquí nos podemos dar cuenta que los que diezmaban eran los fariseos. Aquí no está hablando de cristianos ni nada. Amén. Ahora vamos a ir a ver a Lucas para que vayamos avanzando, para que te des cuenta de este fariseo, cómo se jactaba por diezmar. Y vamos a ir a Lucas 18. En Lucas 18, la parábola del publicano. En Lucas 18 dice, 18:9 dice, a unos que confiaban en sí mismos, oye, ¿en qué confiaban los fariseos? En sí mismos, como justos, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres, dijo, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie y se oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Amén. Como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno, dijo, 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice, estando, dice, lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dice, que descendió a su casa justificado
antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Aquí ya tocamos dos porciones de la Biblia donde Jesús habló del diezmo, pero mira de qué está hablando. Está hablando de la hipocresía de los fariseos. Dice que este hombre se sonaba el pecho. Amén. Y dice, y doy diezmo, dijo, de todo lo que tengo, y ayuno 2 veces por semana. Pero en el versículo de arriba dice que confiaba en sí mismo. Hay gente que confía en estas cosas. Amén. Como estos hombres. No creas que de gusto están estas escrituras aquí. Amén. Como casi no quisiera hacer muchos comentarios acerca de lo que he visto, porque he visto tantas cosas. Pero si hay gente en las iglesias que dice, yo tengo casa porque yo le doy al Señor, yo le diezmo al Señor. Ay, mira el carro que tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le diezmo al Señor. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama simonía. Simón el mago. Así, eso era lo que estaba diciendo Simón el mago, ¿no? Dame y yo te doy un billete ahí. Amén. Y mira lo que le pasó, ¿no? ¿Qué le dijo Pedro? Yo te miro, le dijo, encarcelado ya. Amén. Vamos a seguir. Entonces, yo sé que mucha gente sabe y ha visto lo que yo he visto también. Cierto hombre dijo que si tú querías algo, tenías que depositar de adelantado al Señor el 10%. Esto es una ignominia. Es terrible esto. Imagínate cómo se siente aquel que no tiene nada, ¿no? Ante esta gente. Esta gente son iguales que este hombre que aparece aquí en la Escritura. Dice que menospreciaba a aquel hombre pecador, aquel hombre que no diezmaba, aquel hombre que no tenía nada. Hoy en día pasa lo mismo en las iglesias. Amén. La gente que tiene más recursos son los que se paran allí. Ellos son los que tienen los altares también. Hay iglesias que si tú no diezmas, tú no tienes privilegio. Esto es fariseísmo. Amén. Si tú no diezmas, no puedes tomar la Santa Comunión. Esto es terrible. No puedes tomar la Santa Cena. Si tú no diezmas, no puedes ser miembro de la iglesia. ¿Y cuántas cosas más? Es terrible al punto que han llegado con esta situación. Pero ahí está, en Mateo 23 y en Lucas, lo que Jesús dijo de esta gente. Hipócritas, dice la Biblia que aquel hombre pecador, dice que no abría ni los ojos. Dice que se fue justificado antes que aquel que se golpeaba el pecho y decía que lo que él tenía era... Amén. Entonces vamos a avanzar. Aquí vemos 2 versículos. Y no voy a leer el 11:42, porque el 11:42 de Lucas está hablando de lo mismo que hablamos de Mateo, de ese mismo de los fariseos, de los sepulcros blanqueados, dijo Jesús, que por dentro, dijo, por fuera, dijo, se ven limpios, pero por dentro, dijo, están podridos, llenos de rapacidad. Amén. Es necedad, ¿no? Que el vaso, lo útil es lo de adentro, no lo de afuera. Y dijo Jesús, lávalo primero adentro y después lo lavas por fuera, ¿no? Pero dice que esta gente solo era por fuera, con sus grandes mantos, con sus grandes escrituras en las manos y en la cabeza, como lo leímos. Pero dice la Biblia que eran despiadados, sin misericordia, hipócritas. De esto Jesús habló cuando habló del diezmo. Amén. Y dijo, hubieras hecho eso, pero hubieras hecho lo otro, que es que la justicia, la misericordia, eso es lo de más peso, eso es lo que le agrada a Dios. Hoy en día, ¿cuánta gente no quiere comprar a Dios? Si diezmas, se te va a multiplicar, te vas a hacer rico. Y estamos leyendo las Escrituras, no estamos inventando nada. En Hebreos también se menciona el diezmo, pero en Hebreos 7 dice que los diezmos
y para ir rápido, porque voy a leer otras escrituras, y son muchos textos los que tengo que leer, pero en Hebreos 7 habla de que los diezmos eran para los levitas. Amén. Y allí el mismo capítulo de Hebreos dice que Jesús, y todo el mundo sabemos que Jesús no es levita. Y nuestro amado apóstol lo mismo, no es levita, por eso no cobró diezmo. Además no se le fue por alto también a San Pablo hablar de los diezmos, también habló de ellos. Amén. ¿Y por qué? Porque Jesús era de Judá, lo repito otra vez, y San Pablo era de Benjamín. En la ley decía que los diezmos eran para los levitas, los hijos de Aarón, y para nadie más, y para los pobres. Y el sábado pasado estuvimos viendo todas esas escrituras donde habla de eso. Amén. Ahora vamos a ir a Mateo 10, es donde Jesús llama a los apóstoles. A ver qué les dijo Jesús. Mateo 10. San Mateo 10 dice: y a estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones, dice, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, dice, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Qué dijo Jesús? Que lo que Él les había dado a ellos gratuitamente, que ellos hicieran, ¿qué? Lo mismo. Y no me quiero salir del tema, pero ¿qué está pasando hoy en día? Si querés oración, tenés que pagar, tenés que llamar a la radio, tenés que llamar a la televisión, y tenés que mandar una ofrenda, ¿cómo se llama? Una siembra. Estos son unos ciegos, guía de ciegos, serpientes. Están vendiendo el evangelio. Jesús que dijo: da de gracia lo que yo les di de gracia. No, dijo, os probáis, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero dice, es digno de su alimento. Amén. Aquí vemos la lista que dio Jesús, que no llevaran nada, oro, plata, ni doble capa. Pero en este versículo dice que son dignos de su salario. Amén. Aquí es donde instituyó el apostolado del Señor. Aquí es donde hubiera dicho que cobraban el diezmo, ¿no? ¿Qué está diciendo ahí? Dice: da de gracia lo que recibiste de gracia. Y dice, pero también dice que son dignos de su salario. Ellos necesitan comer también, dice la Biblia, en la ley, como lo vamos a leer más adelante, en Corintios 9. No le pongan bozal al buey. Amén. El buey que trilla. Los ministros tienen derecho. Claro que tienen derecho. La Biblia dice que tienen derecho. Pablo toma este mismo texto y lo cita en Corintios. Ahorita lo vamos a leer otra vez. Con esto no estoy diciendo que los pastores no tienen derecho. La Biblia dice que tienen derecho. Pero ¿qué está pasando? Han torcido el Viejo Testamento, han torcido otras escrituras. ¿Para qué? Para robar. Porque ese es un robo. Ya volvimos a la Edad Media, cuando las indulgencias es igual. Lo único que están disfrazadas tienen otros nombres, ¿no? Siembra y toda esa cosa. Pero es lo mismo la indulgencia que se cobraba en la Edad Media. Tirabas la moneda y salía tu pecado volado, salías del purgatorio. Por favor, ¿no? Dice: porque el obrero es digno ¿de qué? De su alimento.
Y dice, más en cualquier ciudad, dice, o aldea donde entréis, informado, ¿quién dijo, en ella sea digno y posad allí, hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, digo, saludados. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Y después vemos ahí para abajo que los que lo rechazan dice que te sacudas los pies y te vayas. Y los dejes ahí, que les va a pasar peor que a Sodoma y a Gomorra. Amén. Aquí nos damos cuenta que los ministros, lo repito otra vez, tienen derecho. Amén. Tienen derecho de comer, tienen su familia, tienen su esposa, tienen sus hijos. Pero ahorita ya no se conforman con eso, no que roban. Y aquí estoy hablando de los diezmos, cuántas cosas, cuántas actividades y cuántas cosas no hacen para hacer dinero. Pedro dice, son mercaderes del Evangelio. Dijo, cuidado, dijo el apóstol, porque van a hacer mercadería de vosotros. Y cuántas cosas no han inventado para sacar dinero. Ahorita vamos a ver en la situación, la vida que vivieron los apóstoles, el mismo Señor Jesús en Lucas 9, que dijo, el Hijo del Hombre no tiene aún de reposar su cabeza. Si queréis venir en pos de mí, pues agarra la cruz y sígueme. Hoy vemos cuánto rico por todos lados, hasta perseguidos por el gobierno, por ladrones, pícaros. Vamos a seguir leyendo otros textos. Amén. Voy a leer un texto de Miqueas. Miqueas dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré, dice, ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Oíste texto? Del Antiguo Testamento. Se agradará Jehová, dice, de mis millares de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Dice, oh hombre, dice el profeta, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amor, misericordia y humillarte ante Dios. Eso era lo que estaba diciendo Jesús a los fariseos. Esto fue lo que ustedes dejaron. Eso es lo que está faltando hoy. Tanta necesidad que hay hoy en día. Y tanto dinero que se recoge. Hay ministerios que recogen millones, cientos de miles de pesos. ¿Y qué hacen con ellos, no? Por eso se han vuelto tan ricos. ¿Y para qué voy a dar explicación de esto? Si simplemente prenden la televisión y ahí lo van a ver. Ahora vamos a leer Corintios 9, el texto donde San Pablo habla también de lo mismo que habló el Señor, del derecho de los que predican el Evangelio. Pero en ningún momento Jesús mandó o demandó el diezmo. Amén. Vamos a leer Corintios 9. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9. Dice en el 7, ¿quién fue, dice, jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Está San Pablo hablando, ¿no? Y después dice el 13, ¿no sabéis que los que trabajan en la casa
en la casa, dice, sagrada, en las cosas sagradas, dice, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan, dice, así también ordenó. ¿Quién ordenó? El Señor. El mismo el versículo que estamos leyendo en Mateo 10, cuando instituyó al apostolado. Dice la Biblia que ellos son el cimiento y Él es la piedra angular del Evangelio. Amén. ¿Qué les dijo? Que sí tenían derecho. Amén. Y dice Pablo, no sabéis, dice, que los que trabajan, dice, así también, dice, ordenó quien, el Señor, en el 13. Así también, dice, ordenó el Señor en el 14, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero, dijo, oye, ve, escuche, tú que estás viendo, que vas a ver este video, escucha lo que dice Pablo. Pero, dice Pablo, en el 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado. ¿Ya viste? Pablo está cediendo sus derechos. Vamos a ver quién cede sus derechos hoy. A ver quién dice, no, yo... ¿Me entiendes? Oí lo que dice Pablo. ¡Wow! Todo el mundo dice, sed seguidores de mí como yo de Cristo. Corintios 11:1, ¿no? O sea, lo tienen ahí en la pared. Pues sigue el concepto de Pablo. Dice, pero yo, dice, no, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Oye, ni tampoco he escrito esto para que se me haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Dice, pues si anuncio el Evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no lo anunciare. Pablo dice, ay de él si no lo anunciare. Amén. Más adelante voy a leer la otra versión. Mejor lo voy a leer ahorita porque es bien claro este texto aquí, en esta otra versión. Dice Pablo, pero dice, yo nunca he utilizado, dice, ninguno de estos derechos, el 15. Dice, ni tampoco les he escrito, dice, esto para que ustedes me den algo. A los corintios, dijo Pablo, yo no... Prefiero morir, dice, al hacerlo, dice. Nadie me quitará esta satisfacción que tengo, dice. Dice. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación. Una obligación ineludible. Y ay de mí, digo, si no lo anuncio. Por eso, digo, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. ¿Ya viste? Que el que lo hace por su propia iniciativa o porque quieren hacerlo, exigen recompensa. Los hombres de Dios no andan cobrando. Amén. Pablo dice, si lo hiciera por mi propia iniciativa, dice, cobrara, exigiría una recompensa, dice, pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo de Dios, que Dios me ha dado. ¿Ya viste? Que los hombres de Dios que predican el verdadero evangelio lo hacen por encargo, impuesto por Dios. Pero los que se ponen, cobran. Amén. Para eso se meten ahí. Y dice, porque estoy cumpliendo, dice, en un encargo que Dios me ha dado. En este caso, dice, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el evangelio sin cobrar. El evangelio sin cobrar. El apóstol Pablo no cobraba. ¿Y ustedes cómo se llenan las bolsas de billetes, no? Y ahorita vamos a ver que el apóstol sí trabajaba para mantenerse. Por eso voy un poco rápido para leer esos versículos. Y dice, en este caso, mi recompensa es la satisfacción. Pablo dijo, mi recompensa
es la satisfacción, dijo, de anunciar el evangelio sin cobrar. Hoy día no, si no diezmas, si no traes aquí, cierro la iglesia. Cerrarla, hombre, quita, salte de ahí ya. En este caso, dice, sin cobrar, dice, nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir, digo, del anuncio del evangelio. Amén. En esta versión está bien claro este texto, me gusta. Amén. Pablo dice que se dio el derecho que el mismo Señor le dio por amor al evangelio, para no poner tropiezo. Amén. Creíble. Creíble esta situación. Ahora vamos a ver lo que enseñó San Pablo acerca de las dádivas. No creas que se le fue por alto. Enseñó, pero Pablo era un maestro de la ley. La Biblia dice que no podés tomar parte de la ley y dejar el resto. ¿Qué les gusta hoy a los pastores? Las primicias y el diezmo. Las otras fiestas no les importa. O las otras ordenanzas de la ley no les importa. Solo esas les gusta. Aquí vamos a ver qué enseñó el apóstol Pablo acerca de la dádiva. Y vamos a ir a Corintios, a mismo Corintios. Corintios 16, la ofrenda para los santos. Este es la doctrina para nosotros, los cristianos. En Corintios 16, 16:1. Primera Corintios 16:1. Amén. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16 dice, la ofrenda para los santos. El apóstol dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Estás oyendo? Dice Pablo que se haga como ordenó en las iglesias de Galacia. Está hablando de las ofrendas, está hablando del diezmo, está hablando de ofrenda. Y vamos a leer más adelante del texto, y vamos a leer otro texto donde dice que son ofrendas que de gracia. Amén. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Entonces, ofrendas, perdón. Dice Pablo que cuando vos debes de ofrendar, dice, cada primer día de la semana. Estamos hablando que es el domingo. Amén. Aquí estamos viendo que no les gusta tampoco esta doctrina. No les gusta. Amén. ¿Y quiénes eran los santos? Cuando Pablo hace esta recolecta, dice que en Jerusalén había una gran hambre. Hablar un poquito de eso. Amén. Dice que en Hechos 11:28, por ahí está cuando bajó el profeta Agab, dijo que venía una gran hambre. Y dice la Biblia que estas iglesias gentiles, dice que estas iglesias gentiles suplieron esa necesidad que tenía la iglesia de Jerusalén. Amén. Dice Pablo, ¿cuál eran las iglesias de Galacia? Era la iglesia de Éfeso. Amén. Y la de Talonicenses. Amén. Y la de Berea. Amén. Esas eran las iglesias
que el apóstol Pablo estaba hablando las iglesias de Galacia y dice, como ordené a las iglesias de Galacia. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Ordenó. Amén. Que cada domingo se pusiera algo aparte, a según hayas prosperado. Amén. Ahora vamos a ver otro versículo en el capítulo 8 de Segunda de Corintios, donde Pablo está hablando de este mismo tema. Amén. Segunda de Corintios 8. Oye, esta lectura es un poco larga. Vamos a ver cómo la cortamos aquí, pero después ustedes la pueden leer toda. Oye lo que dice. La ofrenda para los santos. San Pablo nuevamente retoma este punto, dice. Asimismo, hermanos, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, dice, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza, dice, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, dice, de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos, oye dice Pablo, pidiéndonos, dice, con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Dice que esta gente dice que le rogaba al apóstol Pablo, más bien para dar. Hoy en día, ¿qué es lo que hace? Que te fuerza. Y en ese tiempo dice que los cristianos más bien le pedían de favor a los apóstoles de ayudar. Y hoy en día, ¿qué? Maldito si no diezmas, maldito si no haces esto. Esa es grosería, hombre, por favor, ¿no? ¿Ah? Dice que estos hermanos de esta iglesia dice que rogaron. ¿Sabes qué rogar, no? Pedirle de por favor al apóstol Pablo que querían ayudarle. A él y a los santos que estaban en Jerusalén. A los pobres. En Hechos 2, en Hechos 4 podemos ver cómo se ayudaban los hermanos en ese tiempo. El que no tenía suplía la necesidad del otro. Hoy en día el rico, ¿quién es? El presidente del concilio. Y los pastores. Entre más miembros tenés, más rico te haces. Amén. Y solo el templo más grande. Solo en eso piensan, en extender. ¿Por qué? Porque ahí está el dinero. ¿Cuántos templos hizo Pablo? Pablo no hizo ningún templo. Nosotros somos el templo, dice la Biblia. Amén. Dice que estos hermanos rogaban a Pablo para ayudar ellos. No los forzó Pablo de ninguna manera. Y dice, pidiéndonos, dice, en el capítulo 8:4, pidiéndonos con mucho ruego, dice, que concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, dice. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo, dice, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por voluntad de Dios. De manera, dice, que exhortamos a Tito para que de tal manera, para que de tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros. ¿Esta obra de qué? De gracia. Pablo está hablando, dice, esta obra de la dádiva es de qué? Le dice de gracia en el capítulo 6. Y después dice, vamos a seguir leyendo, por tanto, dice, como en todo, dice, abundéis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, dice, abundad también, otra vez dice, en esta gracia. Está hablando Pablo de que de gracia, el diezmo no es gracia, el diezmo era una ley, tenías que darlo. Amén. Estas doctrinas no les gusta, pero esta es la doctrina para nosotros los cristianos. Dice,
no hablo, dice, como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Amén. Y en el 10 dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comencéis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. ¿Quién dice la Biblia? ¿Quién pone el querer y el hacer en vos? Dios. Amén. Porque si primero hay la voluntad, dice, dispuesta será aceptada según lo que uno tiene. En el 12 dice que si primero hay la voluntad tuya, dice que será aceptado por Dios. Y según dice que lo que vos tenés, no lo que vos no tenés, no según lo que no tiene, dice, porque no digo esto para que haya, dijo, para otro holgura y para otro estrechez. Dijo Pablo, no quiero que ustedes se queden pobres por mantener a otros. Hay gente que se queda sin comer por mantener esto. Estos son tábanos, ¿sabes? De esos que se chupan la sangre de los pobres animales, eso es lo que son. Hay gente que lo han dejado en la calle. Amén. Dice, para que no haya holgura y escasez en el otro lado. Hoy que te dicen de todo, hermano. Pues si vos te nace de corazón darlo, pues hazlo. ¿Cuánta gente no ha hecho eso? Amén. Pero hoy lo hacen con amenazas y con astucia. Eso no es dar de gracia. Amén. Dice, para que también, y dice, el 14, sino para que en este tiempo con igualdad, dice, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Y después dice, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Amén. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Aquí Pablo está hablando de que nos ayudemos, ¿no?, los unos con los otros. Hoy te dicen eso. No, hermano, vamos a hacer tal cosa a los concilios. Y ya hacen una cosita ahí. Pero cuando acuerdas lo miras riquísimo. Eso es lo que lo ves. Amén. Vamos a seguir con otro texto. Vamos a seguir con el 9. El 9 de ese mismo capítulo, Pablo vuelve a hablar de este tema. Amén. Capítulo 9. Amén. En el 9 dice, ¿cuánto? Dice, a la administración para los santos. Amén. Dice, es por demás que yo los escriba. Esta gente ya sabía lo que tenía que hacer. En el 5 dice, por tanto tuve por necesario exhortarlos, dice, a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida. Oí que dice, generosidad, antes prometida. Generosidad antes prometida, dice, para que esté lista dice, como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Oí, Pablo es claro en estos textos. Dice que es de voluntad tuya, dice que no está exigiendo Pablo. Y ya vimos en el capítulo 9 que dijo que él había renunciado hasta sus derechos. Y dice aquí, como de generosidad, dice, no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno dice, de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador, ¿qué? Alegre.
Dice Pablo que no des con dolor. Dice que des de voluntad lo que podés, lo que tenés. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Amén. Que lo des de voluntad, libremente. Por favor, ¿no? ¿Cómo es posible que esta gente haga esto? ¿Mm? Amén. Dice, cada uno de ellos dice como propuso en su corazón. Lo que sentís dar vos. Podés dar todo el cheque, podés dar lo que vos quieras. Pero dice que lo hagas con voluntad propia, que eso es lo que le agrada a Dios. ¿Tú crees que a Dios le agrada que te estén forzando? Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia. Oye, poderoso es Dios que hace que abunde, dice, en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esta es la doctrina en el Nuevo Testamento acerca de las dádivas. Voluntariamente, sin que nadie te esté forzando. Tú puedes dar libremente. Dice la Biblia que el que da bastante, bastante recogerá. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Pero aquí nadie está chantajeando a nadie. El apóstol Pablo jamás dijo lo que los pastores se atreven a decir hoy en las iglesias. Amén. Y hay gente, creo que hay iglesias que hasta te hacen descomulgado de las iglesias, no digas más. Amén. Ahora vamos a leer. Y yo considero que estos versículos son, algunos quisieran hasta arrancarlos, o nunca que estuvieran en la Biblia, la gente que hace estas cosas. Ahorita vamos a leer lo que el apóstol Pablo dijo acerca de su vida, las cosas que tuvo que vivir por el Evangelio, los sufrimientos que padeció. Amén. Y vamos a leer, el primer texto que vamos a leer varios versículos, pero vamos a leer Hechos 20. Ese es el primer texto que vamos a leer. Hechos 20. Hechos 20 dice. Estas lecturas son largas, pero es necesario leerlas. Tenemos tiempo. Amén. Hechos 20 dice. Hechos 20, 25. En el último viaje que hace Pablo. Dice. Y ahora estoy seguro. Y ahora estoy seguro, dice, de que ninguno de ustedes, entre quienes he anunciado el reino de Dios, me volverá a ver. Este texto es hasta triste. Danos nostalgia hasta leer este texto, ¿no? Por esto quiero decirles, dice, hoy que no me siento culpable respecto de ninguno, dice, porque les he anunciado todo el plan de Dios, sin ocultar nada. Pablo dice, enseñó todo el evangelio completo. Amén. No se le escapó nada. Por lo tanto, dice, estén atentos, dice, y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto. Está hablando a los obispos, a los pastores, como pastores. Está hablando a los ministros, el apóstol Pablo en este texto. Dice, cuide el rebaño que el Espíritu Santo, que Dios puso en tus manos. Amén. Dice, que ha puesto, dice, como pastores, dice, para que cuiden de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya, dice, vendrán otros que como lobos feroces, dice, querrán acabar con la iglesia.
aún entre ustedes mismos, dice, se levantarán algunos que enseñarán, dice, mentiras, para que los creyentes los sigan. Estén, dijo, alerta, acuérdense, dijo, de que durante 3 años, día y noche, no dejé de aconsejar, dice, con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora, hermanos, dice, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. Dice, no he querido para mí mismo ni el dinero ni la ropa de nadie. Amén. Al contrario, bien saben, dijo, ustedes, que trabajé con mis propias manos. Pablo, en el 34. Dijo, no quiero el dinero ni la ropa de nadie, dijo. Al contrario, dice, bien saben ustedes, dijo, que trabajé, dijo, con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para los que estaban, ¿con quién? Conmigo. ¿Cómo dice Pablo? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Dice, para conseguir, para sobrevivir. Dice que las manos, dice, les sirvieron. Hoy ahorita los pastores que hacen a las 10, a las 11 de la mañana se levantan. Porque dicen que tienen ese derecho y todos los días te lo sacan en cara y te lo reclaman. Está la Biblia, ¿ves? Lee la Biblia. El apóstol Pablo, aquí está, por eso estoy leyendo desde el 25, porque está hablando a los obispos, a los pastores. Si tú eres pastor, lee este texto para que te des cuenta que dice la Biblia que cuidé las ovejas. Y que las cuidé de los lobos rapaces, de los que vienen a destruir a los pobres cristianos. Dice que él no codició ropa, oro, plata ni nada. Dice que trabajó para sostenerse él y los que andaban con él. Pablo no era un bum. Amén. Hoy lo que hay es un montón de bum. Pirigüeños. Este texto es mortífero para esta gente. Ni oro, ni plata, dice. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dijo Pablo. No quiero nada, dijo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos, dijo, me han servido, en la Reina Valera. Aquí tengo varias traducciones de esta Biblia. ¿Ya te diste cuenta? Ustedes que reclaman tanto sus derechos. Ahí está el apóstol Pablo, ¿no? Dice, sed seguidores de mí como yo de Cristo. Él es el ejemplo. Jesús es nuestro modelo. Y el apóstol Pablo se atreve a decir también, sed seguidores de mí como yo de Cristo. Amén. Ahora vamos a leer otro texto. Vamos a leer Filipenses 3, 7 y 8. Amén. Filipenses 3, 7 y 8. Filipenses 3, 7 y 8 dice, San Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí, dice, ganancias, las he estimado como pérdida. Lo que tú crees que es ganancia, lo que tú crees que es valioso, para San Pablo no valía nada. ¿Cuántas cosas estimaba, digo, como ganancias son pérdidas, dice? Las he estimado como pérdida, dice, por amor a Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor a Él, cual lo he perdido todo. Amén. Dice, lo he perdido todo y lo tengo
por basura. Pablo dijo que lo que tenía él, lo tenía por basura. Mientras ustedes, ese es el tesoro de ustedes. Allí está el corazón de ustedes. Lo que ustedes le llaman riqueza, Pablo le llamaba basura. Aquí está en la Biblia. ¿Y cuáles son esas cosas? Las cosas materiales, cualquier cosa, fama, dinero, lo que sea. Pablo dice, eso es basura para mí. Hoy en día la mayoría de los pastores es lo que está predicando, prosperidad. Y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo y ser llamado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe en Jesucristo. Amén. 17 dice, hermanos, dice, sed imitadores de mí. ¿Viste? Hay que imitar al apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, como está en Corintios, 1 de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí. Pablo está diciendo otra vez aquí. Hermanos, dice, sed imitadores de mí. Y mirad lo que así dice. Y mirad, dice, a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de vosotros. Pablo se está poniendo él como ejemplo. ¿Por qué? Dice, por ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ya viste que el apóstol Pablo luchó con esta gente también, hace 2000 años. Llorando, dijo Pablo, que son enemigos de la cruz. Alguien que no camina conforme a la Biblia. Ya viste que son, dice Pablo, son enemigos de Jesucristo, son enemigos de la cruz. La gente vocifera el nombre del Señor por culpa de esta gente. Y tú, porque no sos predicador, no es que no tenés culpa. La Biblia dice que el que conviene con la falsa enseñanza, dice el apóstol Juan, que se vuelve culpable también, te vuelves culpable de esto. Dice que un ciego, en Mateo 23 dice que un ciego guía al otro ciego y los dos caen al hoyo. Cuando Jesús habla de los porcelitos, dice, ustedes buscan un porcelito, dijo, y lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Un falso profeta, ¿qué es lo que te va a enseñar? Te va a enseñar lo que enseñaban los fariseos. Te volvés un hijo del infierno también. Jesús enseñó eso. Llorando dijo, que estos son enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Ahora vamos a leer, ya leímos estos textos. ¿Ya viste vos? Vamos a leer ahora Primera de Tesalonicenses 2, 4 y 10. Ya vamos a terminar ya. Vayan a dormir. Primera de Tesalonicenses 2, 4, 10. Oye este texto. Dice, Pablo dice en este texto, dice, vamos a leer desde el 6, para que veamos un poquito más rápido. Dice Pablo, ni buscamos gloria, dice, de los hombres, a los tesalonicenses, ni de vosotros, dice, ni de otros. Pablo no predicaba por agradarle a la gente. Amén. Dice, ni de otros, aunque podíamos, dice, ser carga como apóstoles. Otra vez está diciendo Pablo, se está negando sus derechos y dice, podríamos, dice, ser carga, dice, como apóstoles a los tesalonicenses de Cristo. Antes fuimos tiernos, dice, entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura, dice, a sus propios hijos. Tan grande, dice, es nuestro afecto
tan grande, dijo, es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros, dice, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque no dijo, ¿por qué dijo? Os acordáis, hermanos. Oye lo que les está diciendo Pablo a los tesalonicenses. ¿Por qué os acordáis, hermanos? Dice, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser carga. Carga, dice, a ninguno. ¿Qué está diciendo el Pablo? Dice el apóstol Pablo que trabajaba de día y de noche fatigado para no hacerle carga a nadie y que nadie fuera a decir una palabra en contra del Evangelio. Mira cómo está la gente hoy hablando mal del Evangelio por culpa de esta gente. Y que yo tengo derechos, pues todo el mundo reclama los derechos. Hay que leer en 1 Corintios, creo que el capítulo 4, dice Pablo que sirvieron de espectáculo al mundo. Fueron golpeados, fueron bofeteados, y yo creo que es bueno leer ese versículo para que miremos las situaciones que vivieron estos hombres. Amén. Esto es terrible. Amén. Verdaderamente que es una tristeza. Estudiemos la Biblia, hombre, leamos la Biblia. Y esta gente no hace esto por error. ¿Sabes qué? Si nosotros somos hombres y cometemos errores. Juan Hus dijo que cuando él estaba equivocado, humildemente dijo, corregía los errores, y así se hizo la reforma. Todo ese montón de herejías que había. Estos hombres amaban a Dios, amaban la palabra de Dios y las corrigieron. Hoy en día todo el mundo tiene una doctrina. Ya no les importa la Biblia ya. Porque os acordáis. Dijo, hermanos, ustedes, en otra versión, si acuerdan, este es el versículo 9. Hermanos, ustedes se acuerdan de cómo trabajamos y luchamos, dice, para ganarnos la vida. Trabajamos día y noche, en esta versión, a fin de no ser carga para ninguno de ustedes, mientras les anunciamos el Evangelio de Dios. ¡Qué vergüenza! Oíste lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Como lo dije antes, la Biblia dice que tiene derecho, pero ¿qué dice este hombre? Dice que para no poner tropiezo en la gente, dice que trabajaba fatigado día y noche. Cansado. Dice la Biblia que el apóstol Pablo predicaba, hubo vez que predicó toda la noche, hasta las 6 de la mañana, cuando se mata Quitico. ¿Para qué dice que trabajaba de día y de noche? Para no hacerle carga y agravio a nadie. Amén. Y voy a leer otro texto más. Amén. Arráncalo en la Biblia a los que no les gusta esto. Vamos a leer en Tesalonicenses 2, segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, del capítulo 3 al 10. Amén. Dice el apóstol Pablo, del capítulo 6 al 10, dice, pero os ordenamos, hermanos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 al 10. Pero os ordenamos, hermanos, Pablo está dando una orden, oí la orden que está dando San Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, dice que te apartes, de todo hermano que no ande, dice, de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Hoy la gente te da un montón de chantajes, no, que tanta cosa te dice la gente, y te manejan amedrentado.
¿Ah? Amén. Dice la Biblia que te apartes de estos herejes. La gente que nos enseña las doctrinas bíblicas, cualquier doctrina bíblica, que no las enseñan bien, tenés derecho de protestar. Dice que el que no ande conforme a las doctrinas que él enseñó, dice la Biblia que te apartes de él. Dice la Biblia que dos que no se llevan juntos tienen que andar separados, dijo Dios. Hoy te dicen, no, usted tiene que quedarse aquí, aquí es el ministerio suyo, y comienzan esa gente a lavarte la cabeza. Con esto no estoy diciendo que te salgas de las iglesias, sino que llega un punto de que ya casi te corren. Prácticamente, de todas maneras, ya cuando comenzás a decir estas cosas, prácticamente todo es excomulgado. Dice que antes, dice, desordenadamente, y no según las enseñanzas, dice, que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis, dice, de qué manera, dice, debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos, dice, desordenadamente entre vosotros, ni consumimos, ¿qué dice? Ahí está hablando, ni consumimos, dice el apóstol Pablo, de balde el pan de nadie. El apóstol Pablo a nadie dice que le comió nada de balde. ¿Quién puede decir eso hoy en día? Yo sé que hay pastores honestos, seguro, porque Cristo no murió en la cruz del Calvario de gusto, pero hay un montón de ratas, y dice la Biblia que vendrían muchos, dijo Jesús, muchos. Mateo 24, desde el capítulo 7 los está anunciando, y falsos profetas dijo que iban a venir muchos. Pablo en el capítulo 28 lo dijo también. Pero nosotros tenemos que protestar a esta gente, tenemos que hacerle la lucha, hombre. Y si te lamentas, pues ya ni modo, ya. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, el apóstol Pablo, sino que trabajamos con afán y fatiga. Otra vez está diciendo el apóstol Pablo. Imagínate cuántas veces repitió lo mismo el apóstol Pablo. Dice que trabajó con afán y fatiga para no comerle el pan de gusto a nadie. ¿Ah? ¿Qué hacen los apóstoles de hoy en día? Son riquísimos. ¿Qué van a hacer apóstoles? Dice, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo. Él se puso de ejemplo para que los predicadores, los ministros hagan lo que este hombre hizo. Para eso se puso de ejemplo. ¿No viste Jesús cómo fue a la cruz? Dice la Biblia que no tenía nada, dice. Dice la Biblia que era pobrecito. El creador del universo. Dice la Biblia que cuando fue a la cruz dice que no llevaba nada. Dijo, no tengo a dónde recostar mi cabeza. Por favor, hombre. Dice que se despojó de todo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Pueblo estúpido, con eso le pagas a Jehová. Deuteronomio. Con eso le pagas a Jehová. Es increíble hasta dónde hemos llegado, man. Esto es una ignominia al evangelio. Se han prostituido, han vendido el mensaje, por favor. Nosotros los apóstoles, dice Pablo en Corintios, 1 Corintios 4, 9. Nosotros los apóstoles, dice, como postreros, dice, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado, dice, a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, dijo, mas vosotros fuertes. Vosotros no honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora, dijo, padecemos hambre, tenemos sed, estamos, dijo, desnudos, somos abofeteados por el evangelio. ¿Ya? Estamos desnudos, somos abofeteados, dice, y no tenemos morada fija. Andaban de aquí para allá, de allá para acá. Y como dije yo,
Mira la televisión, cómo los están exponiendo con mansiones monstruosas esta gente hoy en día. ¿No? Voy a leer otro texto más y ahí terminamos ya para que mires la vida que vivieron estos hombres. Amén. Esto es triste, esto es donde hemos llegado, amén. Dice, somos ministros de Cristo, dice Corintios 11, Pablo relatando los sufrimientos de él. 2 de Corintios 11 dice, somos ministros de Cristo, dice, como si estuviéramos locos. Hablo yo más, dice, en trabajos. Oye, en trabajos. Más abundantes, dice, en azotes, sin número, en cárceles, más en peligro de muerte, muchas veces, de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces, 40 azotes menos uno. ¿Ah? 3 veces he sido azotado, dice, con varas. Una vez, dice, apedreado. 3 veces he padecido naufragio, dice. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro en peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos, fatigas, en muchos desvelos, en hambre, sed, muchos ayunos, en frío y en desnudez. Estos son los apóstoles, estos son los verdaderos apóstoles de Cristo. Y dice la Biblia que sigamos el ejemplo de ellos. Dejen de robar ya, hombres, por favor. Amén. Y bueno, esto ha sido todo. Dios les bendiga.